Hola, muy buenos días. Estamos en otro lunes en una nueva edición de La Mesa, aquí en el Mostrador Mercado. Estamos con Francisco Selame, socio a cargo del área tributaria de Price. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, gracias. Con harta trabajo, me imagino, una vez que se aprobó la idea de legislar de la reforma, hartas consultas, ¿o no? Sí, pero mientras en realidad no tengamos claro cuál va a ser en definitiva el proyecto que se apruebe, mucha gente está todavía a la espera de eso, digamos. Así que... Francisco, tú en algunas entrevistas en la antesala, digamos, de esta propuesta de reforma tributaria comentaste que era difícil o te parecía difícil que siguieran coexistiendo un sistema integrado y un sistema semi-integrado, en el fondo que era difícil que hubiera una diferencia tributaria para distintos contribuyentes, que hay una tensión en el fondo respecto también a la reforma que se estaba esperando. ¿Con qué ojos ves, digamos, la propuesta finalmente que se aprueba, al menos en esta idea de legislar del gobierno la semana pasada? O sea, yo siempre como que he distinguido que en esta reforma hay como temas más bien técnicos y otros temas más bien políticos. Claro. Y creo que el tema de la integración es un tema esencialmente político, que tiene que ver con la visión que se tiene de un sistema tributario. Y bueno, y ha quedado demostrado porque finalmente lo que entorpecía en definitiva que se aprobara la idea de legislar era esta sustitución del régimen semi-integrado por una integración total y las exigencias que hacía la oposición de que en definitiva la recaudación que se perdiera por esa vía se compensara, pero con medidas que tendieran a agravar a las mismas personas que la integración iba a beneficiar. Digamos. Claro, es decir, te saco de este beneficio tributario de alguna forma, pero por otro lado, igual estas personas, que es como este bautizo que se hizo a los súper ricos o a las rentas muy altas, siguieran pagando de alguna otra forma un tributo. Exactamente. Ahora sí, perdona, no, sí, no. por favor. Es que en definitiva cuando tú pasas a integrar un sistema que es semi-integrado, desde un punto de vista conceptual, todos los que están en la escala de tasas del global complementario se benefician. Ya. Y se benefician en la misma proporción. O sea, no es solamente se beneficia este rentista de más alto rango, Claro, digamos, este grupo como delito. claro, lo que pasa es que en términos absolutos es mucho mayor el beneficio para aquellos que ganan más, porque obviamente ese en cantidad de plata, digamos. Exactamente, en volumen, exactamente. Claro. Ya, pero en cantidad de contribuyentes es una medida que en el fondo beneficia a todos los contribuyentes independiente de la cantidad de renta que tributen. Claro, y si tú miras a los contribuyentes, obviamente son más los contribuyentes que están en las tasas más bajas. Entonces, por número de contribuyentes que se benefician con la integración, son más aquellos que están en las tasas, como te digo, más bajas del impuesto global complementario que aquellos que acceden a las tasas o que han grabado en las tasas más altas. Ahora, ¿cuál es la tendencia de los países desarrollados, los países que tienen, bauticémoslo de alguna manera, sistemas inteligentes de impuestos respecto a estos sistemas? ¿Se sigue grabando independiente de que los perjudique o los beneficie a todos de manera separada, o la tendencia es que finalmente existe un sistema único integrado para todos los contribuyentes? Es que, Natalia, yo creo que ahí lo que hay que mirar es, en definitiva, cuál es la carga que en definitiva soportan los contribuyentes, porque en la mayoría de los países uno puede decir no hay integración, pero resulta que las tasas por los dividendos normalmente son tasas muy bajas, y entonces en definitiva la tributación total sobre esa renta que se originó en la empresa y llegó finalmente al socio puede llegar al 35 o al 40%. Que es lo mismo que ocurre en Chile con un sistema integrado. Es decir, en otros países compensas al pagar el dividendo de lo que te rentan las acciones de tu compañía con un impuesto más bajo, y aquí en el fondo lo compensas con esta integración. Pero claro, porque en el fondo si tú dices, mira, yo tengo un impuesto a nivel de la sociedad de un 27% y después voy a tener un impuesto al dividendo del 10%, significa que en total esa renta tributa un 37%. Ya. En la integración, tú puedes llegar a tributar por el dividendo teóricamente hasta un 35% en el sistema actual, pero te das un 27% de créditos si tienes, digamos, full crédito. Entonces, en definitiva, lo que estás pagando es hasta un 8% más, ¿te fijas? Entonces ahora, no es que es más inteligente uno integrado o semi-integrado, si al final no lo que dices tú en el fondo es la carga total sobre una renta que se originó en una empresa. Ahora, una cosa que hablaba yo la semana pasada con Alfonso, que me decía, ojo con que la discusión sea respecto a los contribuyentes, a los grandes contribuyentes, que serían grandes compañías, digamos, empresas relevantes del país, y analizar quizás la discusión separada de cuánto pagan las personas por impuestos.
Es decir, me da el ejemplo y te lo repito, me pareció interesante. Una cosa es lo que paga, y demos un ejemplo, el Banco de Chile como compañía, como cualquier compañía del país, y lo que paga Andrónico Luksic como persona, como rentista particular. ¿Te parece que es posible analizarlo en horizontes separados, en analizar el mundo corporativo separado de las personas, de alguna forma los súper ricos o las personas que se bautizan como que son los supuestos beneficiarios de esta integración? O sea, ese análisis claro que se puede hacer, pero hay que partir de la base que en un sistema, como el nuestro, digamos, y como en la mayoría, digamos, de los países, las personas efectivamente van a tributar por los dividendos o retiros que efectivamente perciban. Claro. Entonces, si en definitiva estas personas naturales, digamos, tienen una estructura en que en definitiva estas rentas se quedan en las sociedades, su tributación va a ser exclusivamente en relación a lo que ellos efectivamente se lleven al bolsillo. Entonces, te fijas, o sea, tú puedes de alguna manera controlar tu tributación. Y es razonable porque en el fondo, en la medida que tú no has percibido esa renta como persona natural, no deberías tributar por ella, digamos. Ahora, ¿te parece entonces que ese debate respecto, como decías tú, que en el fondo se beneficia a una parte de la población, o sea, a una gran parte de la población, pero quizás en volúmenes más importantes para un segmento, tiene que ver con este como acento político que tomó la discusión y no quizás más fríamente con analizar el beneficio que le hace a ese resto de los contribuyentes tener un sistema integrado? Es que yo creo que en el fondo la Comisión de Hacienda sí realizó ese análisis, Ya. yo creo, pero en el fondo ellos más bien, digamos, o los que no estaban por la idea de legislar, básicamente lo que decían es, bueno, hay muchos contribuyentes, ¿no es cierto?, que se van a beneficiar con la integración, pero el beneficio va a ser de, no sé, 10.000 pesos en promedio. Claro. Pero resulta que aquellos que, claro, va a ser de millones. Entonces, claro, eso genera obviamente una tensión política en el sentido de, bueno, ¿a quién estamos finalmente beneficiando? ¿A todos o a algunos, digamos? Y hablemos en el fondo de esa masa de todos, por decir, de la gran masa de contribuyentes que no son altos rentistas, que probablemente sean muchos de ellos pymes, muchos de ellos personas independientes, en que efectivamente, si lo vemos desde el vaso medio lleno, sí podría beneficiarlos o sí los beneficia volver a un sistema integrado, más allá de los 10.000 pesos, como decimos, o de que ese margen sea pequeño. ¿En qué otras cosas prácticas beneficia que se integre el sistema para esas personas? Yo creo que en el fondo hay una simplificación también del punto de vista administrativo, del manejo de ese impuesto, pero el principal, digamos, efecto es que van a pagar menos impuestos, digamos. Ya. Ahora, Francisco, también otro tema que está dando vuelta es efectivamente qué es lo que resulta de este proyecto en la discusión. ¿Qué ejes crees tú que son claves para incluirlos en las mesas técnicas? Invitar a los expertos, invitar a las empresas, cerrarse un poco más a una discusión y tratar de limpiar, como decíamos, todo este accesorio de la política entre medio. ¿Qué va a ser clave para que, porque el miedo que hay en el fondo en el sector privado, ¿qué va a resultar finalmente? Cuando se atraviesa, como tú decías al principio de la discusión, todavía no conocemos el detalle del proyecto que va a resultar. ¿Qué aspectos te gustaría a ti que se conserven de lo que hemos conocido como la propuesta gubernamental del ajuste tributario? Yo creo que hay un tema muy importante que quizás no se le ha dado suficiente importancia, que es como un propósito que está claro en muchas de las normas, digamos, de la reforma, y que es dar mayor certeza jurídica a los contribuyentes respecto de una serie de situaciones tributarias o de normas que uno podría decir que hoy día son anacrónicas o cuya interpretación en el fondo no está de acuerdo con los tiempos o que en definitiva esta interpretación que se ha hecho, digamos, va un poco contra el espíritu de esas normas. Entonces, hace una semana atrás en Chile fue el Foro de las Administraciones Tributarias, este organismo de la OCDE que reúne a más de 50 países miembros de la OCDE y también del G20. Y uno de los dos temas que se trató es la seguridad o la certeza jurídica en materia tributaria. Y una de las cosas básicas para que los contribuyentes tengan certeza o seguridad jurídica es, en las propias palabras de la OCDE, que existan normas tributarias que sean claras, precisas y respecto a las cuales no haya duda. Y yo creo que nuestro sistema tributario durante el último tiempo se ha complejizado
Y en el fondo, hoy día hay una serie de materias en que tú no tienes certeza cuál va a ser el tratamiento tributario que se le va a dar por parte ni de la administración tributaria o eventualmente por los tribunales. Y eso le hace muy mal al sistema. Entonces yo creo que lo que hace este proyecto de alguna manera es tratar de solucionar muchos de estos temas a través de normas mucho más claras, más actuales, más modernas. Y en ese sentido es buena la calificación que se hace del proyecto como modernizador. Pero como te digo, ese no es un tema político, es más bien un tema técnico. Que a lo mejor no se le ha dado la relevancia. Al cual no se le ha dado claro. mucha relevancia. Ahora pero eso tiene que ver porque precisamente el contribuyente cuando tiene espacio para la interpretación puede en el fondo interpretar mal, pero además ser castigado, digamos, por haber interpretado de una forma errónea una norma particular. En el fondo, si tú crees que era de cierta forma, te puede caer el Servicio de Impuestos Internos, te puede multar, te puede castigar por esa conducta, digamos, claro, sin haberla entendido del todo. Exacto, pero lo que en definitiva no puede pasar es que un contribuyente vaya donde un experto tributario y le diga cuál es el tratamiento tributario que yo tengo que darle a esta situación, claro, y el experto tributario te diga en realidad no sé, claro, porque yo entiendo que esta norma dice A, pero es probable que el Servicio de Impuestos Internos la interprete como A o como B y que los tribunales finalmente la interpreten como B o como C. Claro, y entonces, finalmente perjudique a la persona que está exactamente, tributando. Entonces, porque no es que los contribuyentes, o sea, uno tiene de alguna manera la idea de digamos, tiende un poco a mistificar y decir, bueno, aquí los contribuyentes todos están tratando de eludir impuestos y claro, y dejar de cumplir con sus obligaciones, pero muchas veces los contribuyentes no tienen claro cuál es su obligación. Bueno, lo habían dicho los contadores, que esta era una reforma, la reforma anterior les había dado mucho trabajo porque necesitaban a las personas mucha asesoría respecto a sus declaraciones de renta. Claro, y al final lo que termina pasando es que el sistema tributario lo maneja un grupo de iniciados, digamos, que está en la parte alta de la pirámide técnica, digamos, claro, y la mayoría de los asesores incluso y de los propios contribuyentes están como fuera del sistema, un poco a la deriva. Eso es lo lógico sería que, por ejemplo, una persona independiente que inicia un negocio, inicia actividades, fuera un sistema más o menos amigable que le permitiera declarar sus impuestos vulgarmente para no evadirlo como mejor solución a declararlo en el fondo. Exactamente, pero que tuviera certeza, digamos, y que fuera un sistema amigable, como tú dices, fácil, digamos, de administrar y que no tuviera que tener 3 o 4 asesores, digamos, para... ¿Qué es lo que vimos con el caso, no sé si lo viste, de la retención que se dio por el tema de las ISAPRES, que en el fondo en un principio nadie entendía y tuvo que salir todo el mundo a explicar, digamos, cómo se estaba cobrando esta cotización a los independientes, a qué año abonaba, a qué año no abonaba, que era algo simple, pero que en el fondo generó bastante confusión. Claro, porque ahí en el fondo además había una mezcla de lo que es el sistema tributario con el sistema previsional. Claro. O sea, se está usando una herramienta tributaria para recaudar algo que no es tributario. Claro, y ahí se empiezan a generar estos caldos de cultivo de las interpretaciones. Claro. Y además, digamos, muchas personas ni siquiera están al tanto de esta situación, ¿te fijas? Entonces, muchas personas que esperan razonablemente que les devuelvan impuestos... Y le llevo cero, claro, esa es la peor noticia. Exactamente, claro. ¿te fijas? Francisco, y eso puede ser peligroso también, porque en definitiva, mucha gente, digamos, que emite boletas, digamos, que es independiente. Prefiere incluso no hacerlo, claro, puede preferir no hacerlo. Exacto, puede haber ahí un foco de ilusión. Pasó con los créditos universitarios también, no sé si te acuerdas. Puede ser un foco de ilusión, digamos, importante, porque si las personas se dan cuenta que en definitiva... declaran y les retienen por otras razones. Exactamente. Claro. Francisco, tú mencionaste este seminario de la OECD en el que estuvieron. ¿Cuál es la impresión que hay respecto, independiente de si esta reforma sea positiva o negativa finalmente, que probablemente lo vemos cuando el proyecto esté terminado y esté en régimen? Respecto a, en un periodo tan corto, haber aplicado en un país 2 reformas, ¿es una tendencia mundial? ¿Es algo que nos quita un poco de puntos respecto a la efectividad dentro de los sistemas burocráticos? ¿Cómo nos ven desde fuera también en esa observancia de haber en un periodo tan corto haber introducido 2 reformas tributarias? Yo creo que no sé, en términos generales no se ve muy bien, o sea, los sistemas tributarios obviamente evolucionan y los cambios en los sistemas tributarios son de manera permanente. Claro. Pero lo que no puede pasar en el fondo es que tengamos cambios estructurales de manera permanente. Entonces, ese yo creo que es que eso no en el fondo no da una buena impresión respecto de la madurez, digamos, tributaria de un país, digamos. Entonces,
en ese sentido, digamos, es importante que en este proyecto, con que la aprobación de este proyecto, digamos, no se cometan los mismos errores y en que 4 se años cometieron en el debatamos pasado y que en 4 años más estemos debatiendo una nueva reforma estructural del sistema. O sea, tiene que haber un acuerdo, en definitiva, y ese acuerdo tiene que recaer sobre un sistema tributario cuyas bases se vean como permanentes. ¿Y es posible sobre un sistema tributario donde haya acuerdo, en el fondo, como dices tú, y a propósito de los cambios, de la vorágine del mundo digital, de los cambios laborales, ir ajustando sin necesariamente cada 8 años o cada 10 años, lo que dura un régimen presidencial, tener que hacer una reforma que pase por el Parlamento? ¿Hay formas, digamos, de ir introduciendo esos ajustes sin que sea necesariamente una reforma desde la raíz, o no? Si te entiendo correctamente. Exactamente, o sea, esos ajustes siempre los vas a poder hacer mediante procesos legislativos mucho más simples, digamos. Que se centren, digamos, en esos focos en que el sistema tributario deba actualizarse o deba ponerse al día, digamos. Pero no hacer reforma cada 4 años. Pero no hacer reformas, digamos, de 400 páginas cada 4 años, digamos. Francisco, te agradezco. Probablemente a lo largo del año vamos a estar conversando nuevamente cuando vayamos conociendo la profundidad de la discusión, así que vamos a estar atentos probablemente a tenerte nuevamente aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por habernos acompañado.